En el programa de hoy vamos a hablar del famosísimo chayote, de una época distinta del periodismo, o no sabemos, lo vamos a investigar. Vamos a hablar de muchas borracheras, muchas mujeres y mucha inteligencia. Está con nosotros Enrique Serna, uno de nuestros grandes narradores, por supuesto, que ahora trae un libro, que son de esos libros que se discuten en cantinas, en juntas, en ferias de libro, y es El vendedor de silencio, que hace digamos, un recuento de las prácticas de la vida, de la historia, de los triunfos y sufrimientos de este periodista que tú nos vas a decir, Enrique. ¿Quién es y por qué se te ocurrió abordarlo ahora como un trabajo literario? Bueno, según Julio Scherer, Carlos de Negri era el mejor y el más vil de los periodistas. El mejor porque fue hijastro de un político prominente que fue secretario de Agricultura con Obregón y luego de Industria y Comercio con Portes Gil. Y también fue embajador en Alemania, en Bélgica y cónsul en Nueva York. Entonces, de Negri de niño peregrinó por varios países y aprendió bien varias lenguas. De modo que esta condición suya de políglota le dio una gran ventaja sobre los periodistas de su época. Entonces él llegó a tener una gran red de contactos internacionales, colaboraba en Time, en Life, y se convirtió en una presa muy codiciada para los políticos de la época, porque les daba prestigio tener un vocero con esa difusión internacional, ¿no? Y el más vil, porque después de consagrarse con una serie de reportajes que escribió en la Segunda Guerra Mundial, cuando él viajó a Londres, reportajes que tuvieron tanto éxito que aumentaron los tirajes del Excelsior, que fue el periódico donde él escribió toda la vida, creó una columna política, la miscelánea dominical, que se dividía en dos partes, el fichero político y Gran Mundo, que eran notitas de política y notitas de sociales. Y todas esas notas eran pagadas a muy buen precio, ¿no? Él le compraba una plana al Excelsior y luego vendía todos esos espacios, cobrando los ataques y cobrando los elogios, ¿no? ¿Y eso era legal, digamos? O sea, eso era una práctica común, porque gastaba que eran 50,000 pesos en este espacio, ¿no? Sí, la penalidad periodística ya existía desde antes, ¿no? O sea, el famoso sobre con los embutes ya se repartía desde que de Negri entró al periodismo a finales de los años 30. Lo que pasó con él es que tenía una mentalidad empresarial, ¿no? Y entonces él industrializó esto, ¿no? Para explotar al máximo su columna, ¿no? Hablemos un poco del periodismo de ese entonces, no nada más en cuestiones de ética, sino en cuestiones físicas. En este viaje que hace como cronista de la Guerra Mundial, ¿cuáles eran las condiciones en las que viajaba? ¿Con qué instrumentos, con qué tipo de comunicación para que llegaran sus notas a México? Bueno, el Telex empezó a funcionar en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, y eran muy difíciles las condiciones del viaje porque los submarinos alemanes podían torpedear a los transatlánticos que iban de Nueva York a Londres. Y eso lo aprovechó él para crear expectación, porque hay un momento en el que suspende 2 o 3 días sus reportajes y la gente en México creía que ya habían hundido su barco, sí, ¿no? Sí. Y que ahí había muerto. Y aparte se inventó a sí mismo como personaje, ¿no? Que era una especie de James Bond, que hacía muchas conquistas durante su viaje, se ligaba a una aristócrata inglesa, a la recepcionista del hotel, a la hija de un embajador chileno, etcétera. Y entonces logró que las mujeres también leyeran mucho el periódico, ¿no? Atraídos por su personalidad, porque además en esa época él era bastante galán, como se ve en la portada de la novela, ¿no? Pero hay una en especial que también es un hilo conductor en la novela, que es Natalia. Cuéntanos cuál era su estatus, que tampoco era muy común en esa sociedad mexicana, de entrada divorciada y respondona, ¿no? Sí, Natalia, que fue su última esposa, era una mujer de Chihuahua, pintora y decoradora, que tenía 34 años más o menos cuando de Negri la conoció, paseando por un parque de la colonia Nápoles, ¿no?
Y creo que hay un contraste entre las mujeres que él tuvo antes, tal vez por la época también. Esto ya es en 1967, cuando ellos se conocen. Estaba, digamos, en embrión la liberación femenina, pero ya las mujeres de esa época no eran tan sumisas y tan dispuestas a plegarse a un varón dominante, ¿no? Sino que pues exigían más igualdad, ¿no? Y no se dejaban pisotear con tanta facilidad, ¿no? De modo que yo creo que eso influyó mucho porque él quiso tratarla como había tratado a las anteriores, pero se encontró con una mujer que se le ponía al tú por tú, que incluso si él recurría a la violencia, ella respondía con violencia, ¿no? Y ella es un personaje que a mí me parece fascinante, ¿no? Por el hecho de, sobre todo, de cómo se produce este enamoramiento. En un momento que yo creo que pesaba más sobre de Negri, lo que llamaba Sigmund Freud el instinto de muerte que el principio del placer, ¿no? Porque Freud dice que esos son los principios que rigen todos nuestros impulsos, ¿no? Y cuando un hombre ya deja de buscar el principio de placer para buscar el instinto de muerte, empieza a tener una conducta autodestructiva, ¿no? Y además me gusta mucho que los momentos más vulnerables de Negri los pones justo cuando él, por torpezas o por su situación de alcoholismo, la riega una vez, la riega otra vez y otra, y ahí es donde él también vemos una parte sumisa o por lo menos una actuación un poco manipuladora para reconquistar una y otra vez a Natalia. Sí, recurre sin pudor al chantaje, ¿no? Sí. O sea, cuando le fallan todos los recursos, entonces se le pone a chillar, amenaza con que se va a suicidar, etcétera, ¿no? Y muchas veces yo creo que por debilidad, ¿no? Ella cedió una y otra vez hasta que aquello ya fue intolerable, ¿no? Acabó en una tragedia que no vamos a revelar. Ya mucha gente lo sabe, tanto a nivel, digamos, histórico y periodístico como los que han leído tu novela. Ahora, hemos dicho que es una novela, no es una serie de crónicas periodísticas, pero ¿cómo fue todo ese rollo de buscar en los archivos de las hemerotecas? ¿Cuánto tiempo estuviste tú indagando todos estos detalles? Bueno, yo hace más de 25 años, cuando leí algunas anécdotas de Negri, ¿no? Me di cuenta de que había ahí una leyenda, que era un personaje legendario, ¿no? Y que el trabajo de un novelista en este caso tendría que ser reunir los fragmentos dispersos de esa leyenda, que estaban en muchos testimonios, pero también que corrían de boca en boca en las conversaciones, ¿no? Pero además crear una trama, ¿no? Una trama verosímil que explicara qué era lo que pasaba en el alma de este personaje para llegar a cometer alguna de las atrocidades que narro en esta novela, ¿no? Y entonces emprendí una investigación hemerográfica, también recabé testimonios de gente que lo conoció y así fui descubriendo algunos secretos de este personaje que no se sabían, ¿no? Gracias en gran medida a su hija, la única hija que le sobrevive, Pilar de Negri, que muy amablemente accedió a hablar conmigo y me contó algunos secretos de familia, ¿no? Vamos a hacer una pausa y pues estamos en Excelsior TV, vamos a hablar un poco también de lo que fue la relación de Negri con el Excelsior y con Julio Scherer y con Jacobo Zabludowski. Hablamos de estos tres personajes, los tres ya fallecieron, pero aquí los tienes muy vivos. Hacemos una pausa, regresamos. Cuando vi el ejemplar que le mandaste a Fabiola Guarneros, que trabaja en el periódico Excelsior, por supuesto, decías gracias por ayudarme a encontrar muchas de las fotos, de los archivos. Creo que una de estas las encontraste, esta portada en Excelsior. ¿Cómo fue tu búsqueda y tu relación específicamente con el Excelsior y la de Negri con el Excelsior? Bueno, él colaboró durante 30 años en el Excelsior y escribía, por ejemplo, 3 columnas largas a la semana, como de una plana entera, y 4 artículos que aparecían en la página 3, reportajes muy extensos que se publicaban por entregas en la primera plana, y aparte colaboraba también en Últimas Noticias, de manera que era imposible leer todo lo que él publicó ahí en 30 años, ¿no? Son miles y miles de páginas. Entonces yo lo que hice fue concentrarme en determinadas épocas
porque me pareció interesante ver qué es lo que él, cómo se comportaba en esos tiempos. Por ejemplo, en los meses previos al destape presidencial, y ahí fue descubriendo cosas muy interesantes. Me encontré, por ejemplo, en un periódico de enero del 53, él tiene un encabezado de su miscelánea dominical que dice, estábamos en principios del gobierno de Ruiz Cortines y acababa de pasar esa gran orgía de corrupción que fue el sexenio de Miguel Alemán, ¿no? Y llegaba un presidente pues que propugnaba una política de austeridad, etcétera, ¿no? Que se acababa el derroche, algo parecido a lo que estamos viviendo ahora. Y entonces De Negri encabeza su columna con una frase que dice: todavía nos queda un recurso, enriquecernos lícitamente. Y eso me llamó mucho la atención porque me di cuenta de que él estaba escribiendo, ¿no?, para una especie de casta divina, que eran la gente de la familia revolucionaria, pero también de la oligarquía, que era la que aparecía en sus notitas de sociales, ¿no? Se sentía parte de ese grupo, o sea, hablaba como un insider desde adentro. Y aparte, eso me revelaba que los periódicos de la época, ¿no?, eran una especie como de utilizados para mandarse recaditos entre sí dentro de esta élite, ¿no? Ahí te va algo que probablemente la mayoría de los lectores no podían descifrar, ¿no? Porque no tenían las claves para saber, por ejemplo, si De Negri le daba un palo a un aspirante a una gubernatura, quién le había ordenado que le diera ese golpe, ¿no? Claro, claro. Entonces, era una cosa donde hacía mucha falta leer entre líneas, saber cómo estaban las cosas, que creo que muy poca gente las sabía, ¿no? La, digamos, ética de Julio Scherer era muy distinta a la ética de Negri. ¿Cómo fueron sus primeros encuentros, su relación al principio, cuando a Scherer le decían el mirlo blanco? Pues Scherer llegó al Excelsior en los años 40 y empezó desde abajo, era lo que se llama el hueso, ¿no?, de los que ya eran periodistas importantes en esa época, como De Negri o Jorge Piñó Sandoval, que es un personaje importante de mi novela. Sí. Y fue ascendiendo, ¿no?, y aprendiendo los secretos del oficio. Según él mismo ha declarado en sus libros de memorias, a De Negri le aprendió bastante del oficio periodístico, porque De Negri era muy hábil para obtener informaciones. Sabía a qué puertas tocar, a quién acudir, cómo tratar a la gente. O sea, era muy bueno para las relaciones públicas, y eso es algo que le hace falta mucho a los periodistas, ganarse a la gente y demás, ¿no? Entonces, le aprendió bastante, pero Scherer, desde que llegó, tuvo como norma no recibir chayote, ¿no? Y precisamente porque no recogía los sobres con dinero que había para él, le empezaron a llamar así, un poco burlonamente, el mirlo blanco. O sea, la mayoría de los periodistas de la época aceptaban el chayote sin remordimientos. Y hasta había una frase, un dicho que decía: embute que no te corrompa, tómalo, ¿no? Entonces, De Negri, desde pues, prácticamente sus inicios, como yo narro en esta novela, entra en ese juego, ¿no? Pero hubo otros periodistas que trataron de mantener ciertos principios éticos, ¿no? Y entonces a De Negri le toca ver cómo de pronto empieza a surgir una generación en el Excelsior, porque no era solamente Scherer, estaban con él Vicente Leñero, Miguel Ángel de los Granados Chapa, etcétera, claro, que estaban tratando de dignificar la profesión, ¿no?, y de poner el periodismo al servicio de la sociedad. Y entonces viene ese terrible enfrentamiento, ¿no?, que creo que por parte de Negri y de todos los periodistas de la vieja guardia era de perplejidad, de veras, ¿a poco van a llegar estos santurrones a dirigir el periódico, ¿no? Tómala. Pero se les imponen, ¿no? Y entonces, por eso yo le doy más importancia, sobre todo a los 2 últimos años de la vida del personaje, en la novela, que es el presente de mi historia, porque ahí es donde viene simultáneamente el derrumbe profesional y el derrumbe anímico de Negri, ¿no? Sí, son pocos años de su vida, son que unos 6, 7 años de la vida de Negri que están en este libro, y empieza con una escena que a mí me gustó muchísimo. Era un informe de gobierno y estaban todos los periodistas que nosotros ya vimos de jóvenes, pues como todas las especulaciones. Estaba Julio Scherer, flaco, introvertido, estaba un reluciente y muy joven Jacobo Zabludovsky, que muy al principio de la novela él dice: tú eres el próximo De Negri. ¿Cómo era esa relación?
Bueno, era de admiración, de muy gran admiración de Sabludowski hacia Carlos de Negri, eso me lo contó él personalmente, y de emulación también hasta cierto punto, ¿no? Sabludowski sentía que de Negri le había pasado la estafeta del periodista más influyente de México en una gira que hicieron con López Mateos al primer encuentro que tuvo con John F. Kennedy en Washington, y ahí le regaló él su máquina de escribir, como diciendo, te paso a ti la estafeta, ¿no? Tal cual. Claro, le pasaba la estafeta del vocero extraoficial de la presidencia, ¿no? Pero también le pasaba del periodista que menos libertad iba a tener, ¿no? Y que iba a tener más componendas con el poder. Claro. Oye, otra cosa que aparece muy al principio y que a mí me gustó mucho es este episodio, esta reunión en donde aparece el Barba Jacob y que de Negri tiene una actitud un poco como insolente hacia uno de los personajes que aparecen. ¿No las puedes contar? Sí, bueno, hay una biografía de Fernando Vallejo, de Barba Jacob, que se llama El Mensajero, muy buena, por cierto, y ahí cuenta que en unas tertulias que organizaba Barba Jacob en el Hotel Sevilla, en un cuartito que él alquilaba, donde corría bastante bien la marihuana, unos de los que acudían era de Negri y Luis Echeverría. Nada más y nada menos. Porque Luis Echeverría tuvo inquietudes literarias, también rondaba mucho la redacción del Excelsior, tenía como una fijación con ese periódico que luego se va a manifestar en el 76 cuando les da el golpe, ¿no? Entonces, ahí viene un enfrentamiento entre ellos dos, ¿no? De un rencor eterno que le va a guardar Echeverría para siempre a De Negri, ¿no? Lo humilla un poco en público por sus aspiraciones poéticas y literarias. Lo humilla ante el maestro y ante los demás compañeros de la tertulia, ¿no? Está buenísimo. Lo tienen que leer, no se los podemos revelar. Otra cosa, esta relación pues, violenta con las mujeres. ¿Cómo? Tú me contaste en una entrevista para la radio que tienes como tu teoría de dónde viene esta misoginia, esta violencia. ¿Por qué? Eso ya es un terreno mucho más personal. Pues creo que corresponde mucho a la época que le tocó vivir a De Negri, ¿no? Había varios capos del AMPA institucional que tenían el mismo patrón de conducta con las mujeres, por ejemplo, Maximino Ávila Camacho, el magnate Jorge Pasquel. Y yo creo que De Negri en cierto punto quería imitarlos, ¿no? Pero él tenía además un trauma infantil, que no quiero revelar porque es un momento muy importante de la novela, que viene arrastrando desde pequeño, ¿no? Y que lo lleva a tener un conflicto, que es el conflicto de querer enamorarse de las mujeres, desearlas, y al mismo tiempo odiarlas, ¿no? Que se le manifestaba generalmente cuando estaba borracho. Ahí viene la agresividad tremenda de él en contra de las mujeres. Sí, que es terrible. De eso quiero hablar también, de esta otra parte de saber si, porque al parecer de pronto sí tenía cierta ética, cierto remordimiento o por lo menos cuestionamiento de si lo que estaba haciendo estaba realmente bien o tal vez en todas las ocasiones había estado bien. Pero hacemos una pausa, regresamos con eso. Estamos de regreso con Enrique Serna y este libro que se llama El vendedor de silencio, un título que me parece preciso, extraordinario, porque alguien que se dedica a hablar, a publicar, tiene a veces muchísimo más valor en lo que no dice y por cualquier tipo de circunstancia. Ahora, decíamos antes del corte, si hay algún tipo de ética, como que él se cuestionara en algún momento, híjole, ¿hice bien o hice mal? ¿O era absolutamente frío en sus decisiones, en sus negociaciones de comprar, de recibir más bien dinero? Yo creo que De Negri no había llegado, digamos, a un aplanamiento emocional como el que podían tener Maximino o Jorge Pasquel, que eran tipos que ordenaban asesinatos sin perder el sueño por eso, ¿no? Eso. Yo creo que De Negri tenía culpas, ¿no? Creo que el alcoholismo es un zigzagueo entre la euforia y la culpa, ¿no?
las crudas generalmente te pones a pensar en cosas terribles de tu vida, estás yéndote al precipicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en esos momentos el personaje era vulnerable, ¿no? Y eso fue a mí lo que más me atrajo de la personalidad de Carlos de Negri, porque tenía esa vertiente que lo inclinaba hacia la tragedia, ¿no? Y al despeñadero, y eso era más fuerte que la ambición en él, ¿no? Sí. Entonces creo que lo humaniza, ¿no? Y bueno, esta novela no es un panegírico, pero tampoco la escribí con el ánimo de enlodar la reputación de Negri más de lo que ya estaba, ¿no? O sea, yo lo que traté fue de narrar desde su conciencia, ¿no? Que era una conciencia en lucha permanente contra sus propios demonios, y dramatizar esa lucha, ¿no? Y que ese personaje no fuera un villano totalmente negativo, sino que tuviera rasgos de humanidad, ¿no? Sí, claro, sí, y los tiene. Además, dentro de esta cuestión del alcoholismo, hay una parte en donde tú narras una comida con una agenda, ¿no? Pues muy llena de eventos, de comer con un gobernador o con un senador o con un, no sé, algún otro político importante. Y hay una escena que es importante que le dice, su compañero le dice, ¿cómo? ¿No vas a chupar? Y él le dice, no, porque de aquí tengo que ir a esto, a otro, a otro. Es decir, había dentro de esos momentos límites de me doy al traste, había cierta contención porque sabía que él no podía perder el control en situaciones importantes. Claro, él se cuidaba, sacaba adelante su trabajo, tenía una gran capacidad de trabajo, pero en algunos momentos cuando necesitaba una catarsis, entonces sí tenía que poner una borrachera hasta el final, o sea, no podía parar de beber y además enloquecía y se ponía terriblemente agresivo, ¿no? Claro. Hay obviamente no lo voy a decir, pero es este tipo de libros que a través de tu narrativa, es decir, no nada más nos presentas a un personaje fascinante, para bien y para mal, sino que la narrativa es lo que hace de esta novela algo pues muy trepidante y que lleguemos a un final narrativo que es extraordinario. No por nada se está llamando a esta la novela del año, y te digo, se habla en todas partes. Mi jefe aquí en el canal me dijo, oye, pásame la novela esta de la de Serna. Sí, la de Serna, porque todo el mundo está ya como en este tren y va a ser un tema de conversación hasta que termine este y otro y tal vez otros años más. Tus compañeros, colegas escritores y sobre todo periodistas, ¿qué te han dicho de este libro? Bueno, pues han empezado a salir comentarios, algunas reseñas, otras en Twitter, muy breves, y hasta ahora creo que está teniendo una buena respuesta, ¿no? Pues enhorabuena, muchas gracias Enrique por venir a Caldo de Cultivo. El Vendedor de Silencio, de verdad no se la pierdan. Van a confirmar episodios de la política y periodismo mexicanos que ya sospechaban, otros que ya conocían y otros que no se hubieran imaginado. El Vendedor de Silencios en Alfaguara. Gracias, Enrique. A ti ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, gracias.